Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el silencio pesa más que cualquier ruido y hoy, con la luna menguante rozando a Júpiter en Leo, ese silencio interno es el eco de una semilla que está lista para romper la Tierra. Es 12 de agosto y el cielo nos regala un hecho inusual. Mercurio, el mensajero, se enfrenta en oposición exacta con Plutón, el guardián de lo profundo. Es el momento de que una conversación incómoda se convierta en un permiso para soltar un peso que ya no te pertenece. Lo que hoy se dice para transformar. Y como si fuera poco, un eclipse solar total enciende el corazón de Leo, marcando un punto de giro para todo el zodiaco. Vamos a descifrar juntos qué significa este cruce de caminos en el mapa del día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de ese eclipse. El Sol a 19 grados de Leo se encuentra con la Luna en conjunción exacta con Júpiter, también en Leo, y esa mezcla no es solo brillo, es un impulso expansivo que choca directamente con la necesidad de soltar el control. Mientras tanto, Venus en Libra forma un trígono exacto con Urano en Géminis y eso se traduce en relaciones que piden oxígeno. Si algo se siente demasiado rígido, hoy es el día para proponer un cambio de planes sin miedo a romper el molde. Pero el aspecto más quirúrgico es Mercurio en oposición a Plutón, que ya mencionamos y que se complementa con un trígono, o exacto a Neptuno. Lo que dices tiene doble filo, uno cortante y otro intuitivo, así que antes de hablar, respira y pregúntate si buscas herir o sanar. La luna menguante al 0.7% de iluminación nos empuja a soltar, no a iniciar. Es el momento de podar lo que ya no florece. Con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, la revisión es interna. Tus límites, tus sueños y tu poder personal piden auditoría, no acción externa. Y como el miércoles está regido por Mercurio, la clave es comunicar con precisión quirúrgica, pero sin prisas. Hoy no se firma nada definitivo, se conversa, se observa y se deja que la noche de Perseidas decore el cielo con deseos que apenas empiezan a formarse. Aries, Saturno retrógrado a 14 grados en tu signo y Marte entrando a Cáncer. Ese peso que cargas en la espalda no es cansancio, es la orden de soltar lo que ya no te corresponde sostener. Hoy el eclipse en Leo corta un ciclo que venías arrastrando desde abril. Algo que empezaste con impulso y dejaste a medias te pide definición, no más vueltas. La luna menguante tocando a Júpiter en tu casa de comunicación. Hay una conversación que pospones porque sabes que va a cambiar el trato. Tenela antes de que caiga el sol. En el trabajo, Mercurio opuesto a Plutón te empuja a revisar un contrato o un acuerdo donde alguien escondió una cláusula, léelo 2 veces, la segunda con la lupa puesta en la letra chica. En el amor, Venus en Libra te ofrece un sí que no esperabas, acéptalo sin preguntar por qué. Tu energía está baja, pero es selectiva, gástala solo en lo que te devuelva. Consejo, cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja sobre la mesa el objeto que te ata a esa situación vieja. Mañana decidís si lo volvés a tocar, el cielo negro espera tu caída, soltá. Tauro. Marte recién nacido en Cáncer a 0 grados. Remueve el agua quieta de tu casa del hogar. Esa discusión que dejaste flotando entre tú y la pared de la cocina vuelve con el ruido de una llave girando en la cerradura. Tu mandíbula lo sabe desde el amanecer. Hoy es eclipse total. Luna nueva en Leo junto a Júpiter y aunque no lo veas desde tu ventana, el cielo trabaja para ti. Lo que cierras con las manos, un cajón, un trato, un silencio, no vuelve a abrirse igual. Venus en Libra te sostiene la espalda baja. Hay belleza en poner orden sin explicarte. En el trabajo, Mercurio opuesto a Plutón te empuja a firmar algo que lleva días en tu escritorio. No lo pienses más. La noche trae las Perseidas. Cuando bosteces por primera vez, salí al patio, apoya los hombros contra la pared y mira arriba. Ese gesto es tu único pendiente, deja que el cuerpo decida por vos. La próxima vez que mastiques despacio, sabrás qué soltar. Géminis. Mercurio, tu regente en oposición exacta a Plutón, mientras la luna nueva en Leo enciende tu casa de la salud y rutinas. Esa conversación interna que llevas días difiriendo, la que empieza con ¿y si estoy perdiendo el tiempo? Hoy exige que le des forma de palabras, no de vueltas. Venus en Libra en trígono a Urano, en tu signo,
te abre una puerta inesperada en el amor o en un proyecto. Alguien que no esperabas te propone algo que rompe el molde. El eclipse total de esta noche no lo ves desde América, pero sí puedes usar su energía. Cierra un ciclo mental que te pesa. El pico de las Perseidas, con cielo negro perfecto, te regala un momento para pedir sin lista, sin fórmula. Cuando caiga la noche y veas la primera estrella fugaz, di en voz alta aquello que quieres soltar. No es magia barata, es tu mente airándose. Tu consejo: responde ese mensaje que dejaste en visto antes del atardecer. Tu próxima jugada se juega en una sola palabra. Cáncer. Con Marte recién llegado a tu signo a 0.1 grados, ese impulso que llevabas semanas posponiendo, ese que te hace querer reorganizar cada rincón de tu casa, encuentra por fin un cuerpo donde apoyarse. La luna menguante en Leo ilumina tu casa del hogar, y aunque el eclipse solar de hoy no se vea desde tu cielo, su energía de cierre te toca igual. Algo que construiste en tu espacio íntimo está listo para transformarse. Sientes la noche de las Perseidas como un llamado a soltar, a mirar hacia arriba y recordar que también eres cielo, no solo raíces. En el amor, Venus en Libra te pide equilibrio sin que tengas que explicar tu necesidad de refugio. En lo laboral, tu sensibilidad se vuelve estrategia si la dejas hablar. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira profundo y decide qué memoria quieres llevar contigo al nuevo ciclo. Esa decisión tomada en silencio será tu ancla. Leo. Esta noche el cielo se apaga para que tú enciendas la escena, la luna nueva en tu signo, exacta sobre Júpiter a 9 grados. Convierte tu corazón en el único foco del reino y con Mercurio opuesto a Plutón. Cada palabra que digas hoy tiene so de sentencia, así que elige bien a quien se la regalas. Ese eclipse total, aunque no lo veas desde tu cielo, marca un umbral. Lo que cierres ahora no vuelve a abrirse igual. En el trabajo tu presencia ya no negocia. La gente responde a tu fuego antes de que abras la boca. En el amor, Venus en Libra te pide elegancia donde otros pondrían drama, y tú sabes hacer ambas cosas. No es día para explicar tu luz, es día para ocupar el espacio que te corresponde. Cuando caiga la noche y mires al cielo, esperando las Perseidas, pide en silencio por lo que quieres soltar, no por lo que quieres ganar. Brillar también es saber cuándo apagarse. Virgo, Mercurio, tu regente, en oposición exacta a Plutón, mientras la luna nueva en Leo oscurece el cielo. Hay una conversación que tu intestino lleva días queriendo tener y hoy tu mente por fin encuentra las palabras exactas, aunque duelan. Ese nudo entre los hombros que aparece cada vez que revisas el teléfono tiene nombre, es la versión de ti que sigue cargando lo que ya no te corresponde. Esta noche, con las Perseidas cayendo sobre la oscuridad más profunda del mes, el universo te da permiso para soltar un ajuste pendiente sin necesidad de explicarlo todo. En el ámbito laboral, tu precisión quirúrgica brilla, pero cuidado con pulir tanto el detalle que olvides mirar el cuadro completo. Venus en Libra trígono a Urano te abre una puerta inesperada en una relación. No la analices antes de tiempo, solo di sí a esa invitación. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y decide qué te queda y qué te sobra. Tu cuerpo ya lo sabe. Confía en ese diagnóstico interno. Libra. Venus en tu signo a casi 5 grados despierta con un trígono exacto a Urano, y esa conversación que has estado puliendo en tu cabeza encuentra un atajo inesperado hoy, uno que te ahorra el rodeo diplomático de siempre. El eclipse en Leo, aunque no lo veas, enciende tu casa de la intimidad y los cierres. Hay un asunto con un amigo o socio que pide ser zanjado con honestidad, no con equilibrio forzado. En el trabajo, Mercurio en oposición a Plutón te da la frase exacta para negociar sin ceder tu estética. Úsala antes del mediodía cuando tu mente aún esté afilada. La energía está menguante, casi vacía, así que no empujes. Tu poder hoy está en la selección, no en la cantidad. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, responde ese mensaje que has aplazado por días sin adornos. La justicia que buscas empieza por no traicionarte a ti mismo. Escorpio. La luna nueva en Leo, casi negra con Júpiter pegado a ella, cae justo sobre tu casa del placer y la valentía, ese impulso que aplastaste hace 6 días cuando borraste el mensaje a las 2 a.m., hoy tiene nombre y hora de caducidad.
Mercurio, en oposición exacta a Plutón, te da la frase precisa para esa conversación que evitaste. No la ensayes más porque el guión ya lo escribiste en tu cabeza 1000 veces. En el trabajo, Venus en Libra trígono a Urano te abre una salida inesperada. Alguien que no esperabas te ofrece renegociar y tú puedes aceptar sin perder poder. La energía está densa pero fértil, como tierra removida. El eclipse de esta noche no se ve desde tu cielo, pero su efecto sí. Cierra la pestaña de esa suscripción que ya no usas, cambia el código del Wi-Fi, corta el hilo que te ata a esa persona evitada. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, pronuncia en voz alta lo que necesitas soltar. La verdad cruda te libera más que cualquier silencio estratégico. Sagitario. El sol a 19 grados de Leo ilumina tu casa de expansión mientras la luna, casi invisible, se funde con Júpiter en tu mismo sector. Esa idea que guardaste por miedo al ridículo tiene hoy el impulso cósmico para salir de tu boca y volverse peleón. Mercurio, retador frente a Plutón, te empuja a una conversación que evitaste porque creías que no había nada más que ir. El eclipse total de esta noche no lo verás, pero su energía de cierre te alcanza igual, algo que empezaste en enero. Pide su punto final antes de que las Perseidas crucen el cielo. En el trabajo, tu entusiasmo natural choca con un detalle administrativo que Saturno retrógrado en Aries te recuerda con terquedad. No lo ignores, es la llave de un proyecto más grande. En el amor, Venus en Libra te abre la puerta de la honestidad sin drama. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona con la que dejaste un tema a medias y di lo que realmente piensas. Tu arco está tenso. Arquero, suelta la flecha. Capricornio. Esa sensación de alivio que te recorrió al despertar tiene nombre. Marte acaba de entrar en Cáncer a 0 grados, justo frente a tu signo, y te devuelve el control de tu territorio emocional que llevabas semanas defendiendo. Hoy el cielo está negro de luna nueva y las Perseidas caen de fondo. Pero tu trabajo no está afuera, está adentro. Con Saturno retrógrado en Aries, presionando tu casa de asociaciones, alguien cercano te va a pedir una definición que has estado posponiendo. No la esquives con una agenda llena. La respuesta que des antes de que anochezca define la estructura de los próximos 6 meses y tú eres el arquitecto de eso. En lo laboral, Mercurio en Leo sextil a Venus te da claridad para negociar un punto que creías perdido. Usa esa ventana cuando vuelvas a sentarte en tu escritorio. No es momento de construir, es momento de cimentar. Decide qué se queda y qué se derriba, y hazlo con la frialdad que te da saber que el tiempo juega a tu favor. Acuario. Mientras Plutón retrógrado se detiene exacto en tus 3.5 grados, esa conversación que has evitado contigo mismo sobre quién eres cuando nadie te aplaude se vuelve ineludible. Venus en Libra trígono a Urano en Géminis enciende tu circuito social con una chispa inesperada. Alguien de tu red, quizás alguien que no ves hace meses, te traerá una idea que reorganiza tu mapa mental. No es casualidad que hoy, con la luna nueva en Leo eclipsada, sientas el impulso de romper un patrón que ya no te queda. En el trabajo, tu instinto de futuro choca con la burocracia del presente. No pelees contra el sistema, rediseña tu rincón. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, detente y escribe en tu mente la respuesta que le darías a esa persona que siempre duda de ti. Esta noche, las Perseidas iluminan un cielo sin luna. Míralas y deja que una estrella fugaz sea tu señal para soltar. Lo que viene ya está en marcha. Piscis. Mercurio en tu casa de la espiritualidad se opone exacto a Plutón, mientras la luna menguante rosa a Júpiter en Leo, esa conversación pendiente contigo mismo, la que has pospuesto con ruido y series, hoy pide audiencia en tu propio silencio. El eclipse total de esta noche no se verá desde tu cielo, pero su firma ya está trabajando en tus huesos. Esa llamada que evitaste, ese mensaje a medias, tiene un eco que no se apaga con distracción. Venus en Libra trígono a Urano en Géminis abre una puerta inesperada en tus vínculos. Alguien va a decir algo que no esperabas y tu primera reacción será desconfiar. No lo hagas. Neptuno retrógrado en Aries te pide un límite concreto hoy. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, apaga el teléfono y camina hasta la cocina sin llevar nada en las manos. Ese gesto simple te devuelve el centro que llevas días cediendo. La lluvia que escuchas en tu mente no es melancolía, es el agua limpiando lo que ya no te pertenece. Deja que caiga.
El Sol en Leo, cerrando el día con la luna menguante, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, esa conversación pendiente, ese mensaje que borraste 3 veces, ese antojo que negaste por compromiso. Hoy tiene peso, y no se trata de resolverlo todo antes de dormir, sino de ponerlo sobre la mesa, aunque sea en voz baja, frente a tu propia sombra en la ventana. Baja los hombros, exhala más lento de lo habitual y deja que el silencio haga su parte. No tienes que arreglar nada con urgencia, solo reconocer que ahí está y que mañana podrás decidir con la cabeza fría. Esta noche la luna menguante te pide soltar el exceso, no cargar más culpabilidad de la justa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.